Buenos días, nosotros presentaremos los 6 capítulos de los temas eléctricos. El capítulo 1 es sobre los fluidos. La densidad. La densidad de cualquier material se define como la masa por unidad de volumen. El peso específico se define como peso de un cuerpo por unidad de volumen. Y la presión es el valor escalar de la fuerza total que actúa en dirección perpendicular a una superficie, dividida entre el área de su superficie. Mi nombre es Daniela y a mí me tocó los últimos 3 temas del capítulo 1 de fluidos. Bueno, te mencionarás que tiene que ver la presión con los fluidos. Bueno, ya se ha mencionado que el hecho de que todo fluido ejerce presión sobre los cuerpos por si están inmersos en él. Para el caso de los líquidos, obtuvimos una expresión que nos permite calcular el valor de la presión en dependencia de la profundidad. Por ejemplo, cuando te metes a la alberca, ahí ejerces una presión. Bueno, en el caso de los gases también son fluidos, ejercen una presión sobre los cuerpos inmersos en ellos. Bueno, por lo anterior, todos nosotros nos encontramos constantemente en un interior de un fluido. En la atmósfera ejerce una presión sobre nosotros, a la que llamamos presión atmosférica, debido al peso. Esta enorme capa de aire pesa sobre nosotros y no sentimos su acción ni su dirección determinada, se debe a que esto no se siente. Los fluidos ejercen una presión en todas direcciones, o sea que de abajo hacia arriba, o también se ejerce igual una presión. Bueno, el siguiente tema es el principio de Pascal. Bueno, el aumento de la presión puede ser provocado por cualquier causa. Por ejemplo, puede ser que el recipiente esté abierto, la presión atmosférica aumente si es que el recipiente está cerrado. Generalmente el aumento de la presión se debe al movimiento de una presión oprimiendo el líquido. Basada en la ecuación de la expresión del interior de un líquido, nos lleva al enunciado de un principio de hidrostática conocido como, en este caso, el nombre del principio de Pascal. El principio de Pascal se aplica en muchos dispositivos que se utilizan en la vida diaria y en la industria. Por ejemplo, más típico es el de las máquinas hidráulicas, como pueden ser los elevadores y las presas hidráulicas. En estos dispositivos se utilizan como un sistema de pistones llenos de líquido para multiplicar la fuerza aplicada. O sea, no tengamos la idea de que solo que en las industrias, no, también hay cosas bueno, como decíamos al principio, o sea, ejercemos presión sin darnos cuenta en nuestra vida diaria. Bueno, por último está el tema del principio de Arquímedes. Ese es otro principio. Bueno, este principio fundamentalmente de la hidrostática es el de Arquímedes, que nos permite explicar el hecho de que los cuerpos floten en los fluidos. Bueno, en este caso, en el anterior del Pascal era cuando se hundían. Bueno, es una experiencia común que al estar dentro del agua, en este caso en la alberca, en el río, etc., y al sostener un cuerpo dentro de la misma, notamos que el cuerpo pesa menos dentro del agua que fuera de ella. También al sumergir una pelota dentro del agua y soltarla regresa a la superficie. En ambos casos se percibe un efecto de fluido sobre los cuerpos. El principio de Arquímedes es también una consecuencia de la dependencia de la presión dentro del fluido y con la profundidad. El calor es una energía de dos cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, tengo un bloque de hielo y tengo un vaso con agua, el bloque de hielo, si lo meto al agua, podría hacer transferencia de calor. ¿Qué es la transferencia de calor? La transferencia de calor concluye que si el hielo se derrite en el agua, esto va a tener tienen la misma temperatura. Existen 3 tipos de calor: convección, radiación y conducción. Cada uno de estos tiene diferente. Existe también calor en los sólidos, líquidos y gases. ¿Cómo es esto? Bueno, el calor es muy diferente a la temperatura. La temperatura viene siendo lo que es
El movimiento. El movimiento son los átomos. Los átomos en los sólidos, por ejemplo, cuando ponemos un bote con agua, lo ponemos a hervir, los átomos se mueven y es como se mide la temperatura. La temperatura se mide en Fahrenheit, Celsius, Kelvin. Los instrumentos de medición son el mercurio, un producto de gas y que todos conocemos, digital. Ahora explicaré cómo funcionan los circuitos eléctricos. Bueno, para empezar tenemos de dos tipos, el circuito en serie y el circuito en paralelo. Iniciaremos con el circuito en serie. Los circuitos en serie son, como su nombre lo dice, conexiones entre las resistencias, una tras de otra. Al inicio del circuito y al final se coloca la pila para poder cerrar el circuito. Nuestras resistencias pueden ser focos, como se muestra en esta imagen, o cualquier otro tipo de material que presente una resistencia a la intensidad de la corriente. Bueno, ahora nosotros tenemos que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2, que es igual a la intensidad 3. ¿Qué significa esto? Bueno, la intensidad viene siendo el flujo de corriente eléctrica. Y nos estás diciendo que en este ejercicio, que es un circuito en serie, nos indica que tanto para la resistencia 1, que está aquí, como para la resistencia 2 y 3, la intensidad va a ser la misma. Ahora, el voltaje. El voltaje sí varía, porque en cada resistencia el voltaje va a variar. Y por último, la resistencia, que para sacar la resistencia equivalente se suma la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Aquí tenemos en esta pequeña imagen un switch. ¿Para qué sirve el switch? Pues el switch nada más sirve para hacer encender, cerrar el circuito o abrirlo. Al estar cerrado el circuito, hace toda su función el circuito, o sea, funciona. Y al estar abierto, no lo hace. Esto es por parte de los circuitos en serie. El circuito en paralelo. El circuito en paralelo, a diferencia del circuito en serie, nos indica que las resistencias no están unidas de forma que estén seguidas una de la otra. O sea, en el circuito paralelo se muestra de la siguiente forma. De esta forma. Donde las fórmulas nos dicen que el voltaje viene siendo igual para la resistencia 1 como para la resistencia 2 como para la resistencia 3. Y la intensidad viene siendo la suma de la intensidad que genera la resistencia 1, la que genera la resistencia 2 y la tercera. Eso viene siendo la intensidad total de todo el circuito. Y nos dice que la resistencia equivalente es igual al recíproco de la resistencia equivalente, que es igual al recíproco de la resistencia 1, al recíproco de la resistencia 2, al recíproco de la resistencia 3. La suma de estos tres nos va a dar el recíproco de la resistencia equivalente. Ahora, algunas diferencias entre el circuito en serie y el circuito en paralelo. En el circuito en serie, si nosotros cortamos la conexión o se rompe un filamento, las demás corrientes, la corriente ya no va a pasar, porque como es un circuito en serie que todo está seguido, al momento de hacer un corte en alguna resistencia o en el cable, este ya no va a generar corriente porque se va a cortar, no va a pasar. Ahora, la diferencia en el paralelo es que si nosotros cortamos una resistencia o un cable que esté conectado a la resistencia, la corriente va a seguir fluyendo, porque la ventaja de este es que las conexiones no nada más están seguidas. O sea, yo puedo poner la conexión de aquí y si se corta la corriente todavía puede seguir cruzando para acá.
Esa es una de las ventajas de la resistencia en paralelo. Y ejemplos de dónde encontrarla. Bueno, las resistencias, perdón, los circuitos en paralelos se pueden encontrar principalmente en nuestros hogares. En los enchufes de los hogares tienen circuitos en paralelo, porque si tú no funciona un circuito puedes utilizar al otro y el otro sí jala. Entonces, el circuito en serie, unos ejemplos, podrían ser los focos de Navidad. Bueno, los antiguos, porque ahora ya los actualizan, los hicieron paralelo. Porque si en un foco de Navidad se funde uno, los demás ya no prenden. Ese vendrían siendo algunos ejemplos de cuáles podrían ser los circuitos en serie y cuáles serían los de paralelo. Capítulo 3. Electricidad. Carga eléctrica. Las cargas eléctricas se dividen en dos, los protones y los electrones. Materiales conductores y aislantes. Los aislantes impiden el paso de la energía eléctrica y los conductores la transmiten. Energía potencial eléctrica. Esto se obtiene en virtud de su posición en un campo eléctrico. Ley de Coulomb. La ley de Coulomb estipula que la fuerza es proporcionalmente a la... Ley de Coulomb. La ley de Coulomb estipula que la fuerza es proporcionalmente a las cargas e inversamente proporcional a la distancia que hay entre ellas. Un campo eléctrico. Una carga eléctrica genera un campo eléctrico, la cual interactúa con otras cargas. Corriente eléctrica. Es el flujo de electrones a través de un conducto. Esto se representa con una I y es la carga entre el tiempo. Resistencia eléctrica. Es la oposición que presenta al paso de corriente eléctrica. Ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia. Las oscilaciones. El movimiento periódico es aquel en que un sistema repite sus movimientos. El periodo es el que se tarda un sistema en dar un ciclo. El movimiento armónico simple es aquel que es separado de su equilibrio. El movimiento oscilatorio es el sistema que repite su trayectoria. Y el péndulo simple es el que consta de un cuerpo de masa pequeña en el cual oscila de un movimiento de vaivén en un hilo pequeño. Un ejemplo es el de oscilaciones, es cuando se toca una guitarra, genera un sonido, lo cual es una oscilación, o cuando hay un radio o una televisión, el sonido genera una oscilación básica. Las ondas es la propagación de una perturbación en el espacio, sin que haya transporte de materia. Las ondas mecánicas son aquellas que ocupan un medio para propagarse. Las ondas electromagnéticas son las que no ocupan del medio para propagarse. Las ondas transversales son en donde sus partículas se mueven a la dirección perpendicular al contrario de la dirección de la propagación. Las ondas longitudinales son donde sus partículas oscilan en la misma dirección en que se propaga la perturbación. Las magnitudes de las ondas son las crestas, los valles, los nodos, la fase, desfase, longitud de onda, periodo, frecuencia, amplitud de onda y velocidad de onda. Los ejemplos de onda mecánica pueden ser las olas de los mares y las ondas de sonido. Las ondas de radio es un ejemplo de ondas electromagnéticas. El tono es la frecuencia del sonido. Si la intensidad es mayor, el tono va a ser agudo o grave, y si la intensidad es menor, va a ser más grave. El timbre es la calidad de las ondas sonoras, respectivas a cada persona o cada instrumento. Un ejemplo de instrumento musical puede ser la flauta. El efecto Doppler. El efecto Doppler se representa, por ejemplo, en esta imagen.
cuando la fuente del sonido y el receptor se encuentran inmóviles. A cierta distancia, la intensidad del sonido emitida será la misma que escuchará el receptor. Capítulo 6. La óptica. La óptica es una rama de la física que estudia la luz y los fenómenos que produce. Dentro de la óptica hay 3 tipos: óptica geométrica, física y cuántica. La óptica geométrica estudia a la luz en términos de rayos, es decir, no es necesario utilizar la naturaleza ondulatoria. En la óptica física se estudian las propiedades ondulatorias de la luz. En la óptica cuántica se estudian las propiedades corpusculares de la luz. Dentro de la reflexión de la luz hay diferentes espejos. En un espejo plano, la distancia del espejo al objeto es de igual magnitud que del objeto a la imagen. En un espejo esférico es el que está formado por una sección de una esfera reflejante. Dentro de los espejos esféricos hay 2 tipos de espejos: el cóncavo y el convexo. El cóncavo es la parte interna de la esfera reflejante y el convexo es la parte externa de la esfera reflejante.